¿Cómo tú cuidas tu salud sexual, tu salud reproductiva? A ver, con el tipo de condón. ¿Qué más? Tengo un implante, porque no me gustaría tener hijos a temprana edad, la verdad. Y eso, pues, estar viéndome en la matrona. Así, mensualmente no, pero cada cierto tiempo, cuando hayan horas disponibles también. Tienen que usar condón, depende de mí, ¿me entiendes? Tienen que usar condón, hacerlo limpio, así. Me cuido yo sexualmente, me pongo inyección, no sabía qué más decirle. ¿Cómo cuidas tú tu salud reproductiva, tu salud sexual? La cuido súper bien, ¿De qué manera te cuidas? no haciendo el amor. Sí, ¿cómo cuidas tu salud sexual y reproductiva? Protegiéndose uno, po. Protegiéndose, yendo al médico, esas cosas. ¿Se realiza controles preventivos? Sí, pues, obvio que sí, pues. Cada una vez al año. ¿Usted cómo cuida su salud sexual y reproductiva? Bueno, yo ya soy adulta, no voy a reproducir nada, así que pienso que la salud sexual se cuida con preservativos y también cuidando la higiene de cada persona. Lo hacemos brillar, con manos que cuidan, con ganas de dar. Salud en comunidad, Quilicura se cuida. Vida saludable, prevención, mejor calidad de vida. De vida. Hola a todos, vecinos y vecinas. Mi nombre es Patricio Guzmán y les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa Salud en Comunidad, Quilicura se cuida. Recordemos que es un programa con enfoque de género, equidad y medio ambiente. El día de hoy tenemos un tema muy importante que tratar, que es la salud sexual y reproductiva. Para eso tenemos a nuestra profesora Claudia Villalobos, matrona, enfermera y bioeticista de la USACH. Hola, ¿cómo estás, Claudia? Hola, Patricio. Un ¿cómo gusto estás? recibirla el día Sí, de hoy. Muchas gracias, un gusto por la invitación también. Cuéntenos un poquito más de qué se trata esto de la salud sexual y reproductiva. Bueno, quería contarte, interesante pregunta, quería contarte que la salud sexual y reproductiva es un derecho. Es un derecho y lamentablemente muchas veces la población no tiene ese derecho o tiene disconformidad respecto al derecho. Por ejemplo, tenemos a nuestra población juvenil, que ahí hay una gran brecha que cumplir. La población juvenil, Población adolescente. digamos de 15 a 18 años más o menos. No, incluso antes, la adolescencia comienza entre los 10 y los 12 años, dependiendo de si es niño o niña, niño o niña. Las mujeres parten antes con el tema, sí, ¿cierto? la pubertad en las mujeres generalmente es anterior a los varones o a los niños. ¿De qué edad empieza más o menos en las niñas? Incluso, bueno, primero empieza con el inicio del botón mamario, más o menos aproximadamente a los 9 años de edad, 9, 10 años, y dependiendo mucho también de la genética y del entorno que la rodea. Esos también son factores que influyen. Claro. La llamada epigenética. ¿Cómo podemos educar a nuestros jóvenes el día de hoy en todo esto que es la sexualidad? ¿Hablamos de sexualidad o hablamos de sexo? Yo no sé la diferencia, por eso le pregunto a usted. Yo quiero que me enseñe y le enseñe a la gente en la casa de qué se trata sí, esto. Para nuestras vecinas y vecinos es muy importante aclarar ciertos conceptos. Nos encontramos también con la sexualidad que no incluye solamente lo que quiere decir una relación sexual, sino que es todo un entorno. Somos seres sexuados desde que nacemos, ¿sabes tú? Claro. Desde recién nacido, el contacto de la madre con el hijo a través del pecho materno, ya tenemos un concepto de sexualidad. El apego es un concepto de sexualidad. Vamos avanzando en la vida, nos encontramos con que el niño ya, al echarse un objeto a la boca, hablamos de sexualidad porque es el contacto, el primer contacto oral. Después viene el crecimiento de los niños en la etapa escolar. Nos encontramos también ahí con el desarrollo con sus pares, con las amistades. Después nos cambiamos hacia los adolescentes, donde empieza el contacto con el otro, ¿cierto? Y empieza este tema como del gustarse o de querer ir donde las niñas o donde los niños.
Claro, ahí ya empieza como un tema hormonal, que como Exactamente. hablábamos, las niñas empiezan antes, los niños después. Vemos de repente en sexto, séptimo básico, los niños jugando con autitos y las niñas ya como que no les interesan mucho los niños de su misma clase, sino el que va en primero medio. Claro, exactamente. Entonces las niñas ya empiezan a mirar hacia los jóvenes más de edad y comienzan con este desarrollo, ¿cierto? Con esto de ponerse otro tipo de ropa, de ponerse maquillaje, ¿cierto? Y de empezar, ¿cierto?, a estar en contacto con estos otros jóvenes o jóvenes. Profesora, en educación sexual, ¿usted cuáles cree que son las dificultades que enfrentan nuestros jóvenes el día de hoy? Bueno, principalmente nos encontramos que la educación sexual es fragmentada. De hecho, no tenemos una educación sexual integral, sino que tenemos una educación central basada en lo biologicista, que se enseña solamente lo biológico. El cuerpo, que hay un útero en las mujeres o que hay en los varones un pene, un pene, unos testículos, etcétera. No se enseña lo que tiene que ver con el concepto en sí de sexualidad, como hablamos hace un rato. Basado en la biología. Basado solamente en la biología. Entonces, ¿qué es lo que hace falta ahí también? Bueno, tenemos también el tema de la exclusión social. Estamos también, algunos jóvenes se sienten con algunos mitos, con algunos prejuicios. ¿Marginados quizás? Sí, también discriminados también, pero principalmente existen muchos mitos y prejuicios en torno al tema de la sexualidad. Por lo tanto, la educación no es una educación que aclare ciertos conceptos. De hecho, los jóvenes incluso resuelven sus dudas primero con los pares, segundo con internet o con las redes sociales y finalmente con sus padres o con sus cercanos. Entonces la educación sexual pasa a ser incluso entregada por personas o con máquinas que no corresponden. Porque en este caso hablamos de las redes sociales como una máquina. Claro, las redes sociales hoy día están súper pegadas y la mayoría de la gente busca o en inteligencia artificial o en el buscador de Google alguna respuesta y no la buscan, digamos, en seres humanos. Claro, es que ahí hay un tema bien importante también, es que está asociado al acceso, que no todos los jóvenes tienen acceso a profesionales de la salud. Profesora, mire, un tema así, cuando yo le hice la presentación dije enfermera, matrona y bioeticista. Sí. ¿Qué significa bioeticista? Bueno, yo soy magíster en bioética, estudié ética. Ética, digamos, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la moral y los valores. No quiere decir que yo tenga una moral y unos valores y con eso me dedique a predicar, no. En el fondo yo estudio ese tema para poder enseñarle a mis estudiantes cómo es, a ver, de qué manera ellos pueden actuar de una forma que no dañan al otro o que le Claro, entreguen lo mejor al otro. por el medio del respeto, digamos. Ah, claro, eso es un valor, el respeto, la responsabilidad, la empatía, la compasión. Entonces, la idea es que nuestros profesionales tengan esos valores. Eso es lo que enseño yo y eso es lo que es la ética de enfermería. Y la ética de enfermería está dentro de un espacio que se llama bioética o puede ser una ética global. Ay, ahí me deja más claro, nunca he escuchado ese término, Sí, por eso yo le me dedico preguntaba. a la bioética y además a temas de sexualidad. Entonces ahí, pues, por eso hacemos el complemento y te hablo también un poco desde el punto de vista del concepto propiamente tal de los valores que se deben incluir en la educación sexual integral y también como un derecho humano. Claudia, ya que hablábamos de repente que la educación va más por el cuerpo y si es hombre o mujer, quería preguntarle yo, esto, ¿cómo afecta en la educación a la comunidad LGTBQ+? Bueno, de partida, lo poco que se enseña en los colegios de la educación sexual es de la heteronorma, ¿ya? En el fondo ahí estamos hablando solamente de hombre-mujer y no nos dedicamos a integrar a la comunidad LGTBIQ+, ¿ya? Por ejemplo, en las formas de prevención de infecciones de transmisión sexual les enseñamos a los niños o a los adolescentes solo desde la heteronorma. El uso del preservativo en los varones, ¿cierto? O Claro. no enseñamos, por ejemplo, a las lesbianas sobre que existen dispositivos de barrera para protegerse de infecciones de transmisión sexual. Entonces Claro. es demasiado heteronormativo. Muy polarizado, digamos. Claro, muy dedicado a las personas heterosexuales. Y quedan fuera las mujeres lesbianas, los gays, los bisexuales. Entonces, la idea es incluir, y eso es lo que nos falta, y es como tarea pendiente. ¿Usted cree que sería bueno crear programas de inclusión, ya que este programa se trata de inclusión
en los CEFAM, en los hospitales, en la salud Sí. pública, incluso en la privada? Sí, lo que pasa es que no es por hacer un juicio, pero siento que el consultorio, el CEFAM y sus profesionales de la salud falta que salgan a la comunidad. ¿Y usted Y la por qué cree que se da eso? Porque hay poco personal de salud que salga a la comunidad. Hace falta, porque la gente se está atendiendo en los CEFAM y en los consultorios, pero falta gente que salga a terreno a los colegios, por ejemplo. Claro. Porque la educación sexual integral debería ser en los colegios. Primero debería ser en la casa, obviamente. Eso es la base. Como todo parte por casa. Todo parte, los valores, de hecho, se enseñan en la casa. Esa es la primera fuente de valores. La segunda fuente es la escuela. La tercera fuente son los padres, los amigos o los familiares. Y la cuarta fuente podría ser un trabajo o podría ser una educación superior. Entonces esos valores pueden estar asociados, digamos, a la educación sexual o a los derechos. ¿Usted cree que eso es tangible en estos momentos o es un tema de tiempo, que la gente se vaya acostumbrando a esto y que lo vayan integrando? ¿Hoy en día usted cree que siga siendo un tema tabú esto? Yo creo que vamos hacia la integración y espero que siga eso, porque de partida han pasado años para que esto vaya cambiando y se vaya tornando a algo que sea más inclusivo. Pero nos queda todavía formación desde parte de los profesionales de salud en el pregrado y de ahí en adelante ir formándose y capacitándose dentro de los hospitales o dentro de los centros de atención de salud familiar, por ejemplo. Hoy en día a la gente, yo sé que usted hace clases en la USACH, ¿esto se integra dentro de los programas, dentro de la educación que ustedes le imparten a los niños o a los jóvenes? Qué interesante tu pregunta, porque hace más o menos como casi 10 años creamos un programa de estudios en donde se asignó un nombre a una asignatura que se llama Sexo, Cultura y Sexualidad, o sea, Género, Cultura y Sexualidad. Género, Cultura y Sexualidad, Sí. mire qué buen nombre. Entonces, junto con la profesora Claudia Solís, creamos el programa de asignatura que incluye esos 3 contenidos y nuestros estudiantes desde el año 2016 están formados en esas 3 áreas. Entonces, de esa manera tenemos la posibilidad de incluir estos conceptos y que ellos también salgan a la comunidad a también integrar, a enseñar sobre sexualidad a las personas y además hablarles de cultura, interculturalidad. Ahora es muy importante la atención de los migrantes, la atención de las personas, sobre todo ahí hay bastantes inequidades en eso, porque los migrantes primero que todo sienten que hay una barrera en la atención de salud. Sienten que son discriminados, quizás sienten que son segregados. Lo que pasa es que hay muchas personas que no están formalizadas, no tienen RUT, por lo tanto no se atienden en los servicios de salud y no tienen acceso a una atención de calidad. Claro, como estuvimos conversando con la profesora Claudia Solí en un programa anterior, ella hablaba de no segregar, no discriminar a las personas y tomarla a todos como seres humanos, siendo hombre, mujer, hetero, trans, migrante, chileno. Estoy completamente de acuerdo con Claudia respecto al tema. Creo que son personas, somos personas. Claro. No somos un número y ahora con el tema de la tecnología ya no somos, o sea, somos un dato. Claro, importante eso, todos Porque somos datos. WhatsApp quiere decir que somos un dato, ya no somos un número del CEFAM, sino que un dato. Y eso también es interesante, como la tecnología también nos hace cada vez individualizarnos. Y ahora queremos preguntarle a ti, en la casa, a todos ustedes, ¿cómo te cuidas? ¿Cómo cuidas tu salud sexual y reproductiva? ¿Usted les podría enseñar algo? Sí, bueno, primero que todo es ser responsable efectivamente. Yo creo que ese es un concepto también que ahora quizás no se ve mucho, pero sí tenemos que sembrar dentro de la población, a los vecinos y vecinas, a las personas que nos están viendo. Yo creo que la responsabilidad afectiva parte por cuidar la salud sexual, cuidarnos de las infecciones de transmisión sexual, cuidarnos de los embarazos no deseados, y a lo mejor de otras patologías que también influyen en la salud sexual y reproductiva de las personas. Ya no hablamos solamente de las mujeres, porque muchas veces se entiende ese concepto que solamente las mujeres se atienden en el CEFAM, y de hecho las mujeres tienen una forma de protegerse a través del embarazo, porque tienen como un control obligatorio
tienen que ir al consultorio, al CEFAM, a atenderse porque están esperando un hijo. Pero ¿y los varones? Claro, no hay un espacio para ellos. Claro, entonces, Claro. ¿qué sucede ahí? Aumenta la morbilidad de los varones porque no se controlan. Entonces, claro, el examen de próstata es el único momento quizás donde algunos van Y la mayoría escapa. y la mayoría escapa. Hay un temita ahí con ese examen de la próstata. Bueno, se da cuenta ahí de eso, del temita. Claro. Eso también tiene que ver mucho con Y lo sexualidad. apunto con el dedo, porque a eso Bueno, le tiene miedo el porque es hombre. la mejor forma de poder detectarlo. Incluso el examen de sangre es tan efectivo como el examen digital. Ya que usted me hablaba de diversas gente, diversas personas, ¿usted cómo cree que afecta esto a los jóvenes y la población migrante? Bueno, en general la población migrante, como te contaba, tiene barreras importantes en la atención y además si le sumas que son de la población o de la comunidad LGBTIQ+, agregamos otro aspecto y los volvemos aún más vulnerables. Entonces tienen menos oportunidades en la atención de salud, menos oportunidades en el trabajo. Y ahí esta persona cada vez más va cumpliendo menos sus derechos. Mire, en la salud sexual hablamos de las personas, pero ¿cómo es esto afecta al medio ambiente, ya que este programa tiene que ver con el medio ambiente? Mira, es una pregunta muy interesante y sobre todo para las vecinas y vecinos de Quilicura, porque Quilicura es una comuna que lamentablemente tiene mucha contaminación, tiene bastante polución, de hecho tiene bastante material particulado y eso daña de una u otra forma. Tenemos por un lado a las mujeres que pueden embarazarse y que pueden tener un hijo con alguna malformación congénita o con algún problema de salud, ¿ya? Claro. Y eso afecta considerablemente. Por otro lado también tenemos a las que tienen lugares rurales que están usando pesticidas, que también eso influye de manera negativa en las mujeres que están embarazadas y en las personas en general. Claro, No tóxicos. como dato, Quilicura es una de las comunas que posee más empresas de todo Chile. Exacto. Quizás por eso es tanta polución, tanta Bueno, y contaminación. también que tiene pocos lugares verdes y en el fondo también eso influye en la salud mental de la población. Claro, ¿y esto cómo afecta directamente en lo que es la sexualidad? Es lo que te mencionaba, en todo lo que tiene que ver con el embarazo y las patologías asociadas al embarazo, malformaciones congénitas en estos fetos, abortos. Entonces es una situación que debería tener política pública y deberían los vecinos y vecinas de Quilicura tener la posibilidad de tener un ambiente limpio. ¿Usted cómo cree que se podría lograr eso? Bueno, en realidad es a través de lo que se llama, como te mencionaba, las políticas públicas o también de la misma población. Yo creo que también parte por limpiar tu propio espacio. Claro. Eso yo creo que es fundamental. Como nos decían en la escuela, la sala más limpia no es la que más se hace aseo, sino es la que menos se ensucia. Claro, y lo otro también es el tema de la vegetación, plantar arbolitos, tener plantas, todo eso influye en la limpieza del medio ambiente. Profesora Claudia, ¿cuál es el riesgo en la salud sexual en los adolescentes? Bueno, interesante tu pregunta y muy atingente. En este momento tenemos un alta porcentaje de ITS o infecciones de transmisión sexual en los adolescentes. Bueno, y también en la población adulto mayor. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque el VIH o algunas enfermedades que antes eran como de mucho susto y mucho miedo, porque claro, tú te podías morir de VIH y todavía puede pasar, pero ahora tiene tratamiento, pero es un tratamiento que te permite vivir con el VIH. Claro. En el fondo tú no se te quita la enfermedad. Yo pero lo que sabía del VIH era que ataca, bueno, no es que ataque de dos maneras, sino que hay dos maneras de portar el VIH. Algunos que son portadores del VIH, pero lo mantienen, pero no tienen síntomas. Y después cuando se le desarrolla, como que empieza toda la enfermedad. ¿Usted nos podría explicar algo así? Sí, mira, te voy a contar un poco referente a la historia. ¿Te acuerdas cuando se llamaban las enfermedades venéreas? Claro. Ya, o sea, eso la era gonorrea, hace mucho tiempo atrás, sífilis. pero tenían ese nombre. Ahora ya no se llaman así. No, porque se hablaba de enfermedades venéreas porque venían de Venus, de la diosa del amor. Entonces,
Es porque, claro, a través del contacto... Para que sepan en la casa, es un dato nuevo para nosotros. Entonces las enfermedades venéreas venían a través del contacto de persona a persona, pero con el contacto sexual. Ya. Pero después se te llamaron enfermedades de transmisión sexual. Pero cuando tú hablas de enfermedad, hablas como en el fondo de síntomas. Que hay un conjunto de síntomas. Claro. Hay fiebre, hay, no sé, prurito. Me siento así, me salió un sarpullido, hay un Claro. resfriado que no se me pasa. Claro, eso es una enfermedad. Pero se dieron cuenta que habían personas que transmitían la enfermedad pero no tenían síntomas. Entonces estaban infectados, pero no tenían presentaban síntomas, claro. Contagiaban a otros, pero no tenían síntomas. Y eso yo lo encuentro más peligroso aún. Claro, entonces Claro, por porque eso se llaman- alguien que tenga un síntoma va al doctor y está preocupado porque se siente de tal manera. En cambio, una persona que sea portador y no presente síntomas, Bueno, ahí en la confianza está el riesgo. claro. Caras Por vemos. eso estamos hablando del Mire, tema de... Escúcheme, caras vemos, infecciones no sabemos. ¿Ah? La buena esa. Entonces, bueno, eso con la profesora Solís lo creamos en algún momento haciendo clases de educación sexual en los colegios. Entonces tenemos las infecciones. Entonces tenemos a esta persona que se ve un individuo limpio. Digamos, o una entre persona comillas, sana. sana, Claro. ¿cierto? Pero no sabemos lo que porta, ¿ya? Entonces, si hablamos como de prejuicios, nos damos cuenta que a lo mejor se ve en buenas condiciones sana, pero no sabemos si está infectado o no. Entonces, si nos llevamos por lo que vemos, podemos decir, no, esta persona se ve como limpio, como ordenadito, como que huele bien, entonces, claro, no voy a usar preservativo con esta persona Claro. o con esta mujer. Y ahí está el porque- riesgo. Como dice el dicho, en la confianza está el riesgo. Sí, entonces claro, si no se usa un método de barrera, que tampoco es 100% efectivo, pero es mucho más efectivo usar un método de barrera que no usarlo. Claro. ¿Ya? Y hay Siempre infecciones- es mejor cuidarte que Claro, que hacerlo así, ¿no? bueno, ahí tenemos el VIH, por ejemplo, el ejemplo que dábamos anteriormente, que en el fondo esta persona que es portadora tiene una carga viral baja, por lo tanto no está con síntomas, ¿ya? Pero llega un momento que esa carga viral puede subir, y si sube, daña los linfocitos T, y de esa manera puede ser una persona que sea factor de riesgo para cualquier infección adicional. Las personas con VIH y que generan la etapa SIDA se enferman de una infección que provoca, por ejemplo, diarrea o una infección respiratoria, y de esos fallecen. ¿Cuántos años una persona puede ser portadora, no? 20 años. ¿Es indefinido? Lo que pasa es que depende del tratamiento. Antes, Pero una persona que no tenga tratamiento y ande así por la vida, no mucho. no hay como un rango específico que diga, ya, una persona como hasta los 10 años quizás pueda ser portadora y Eso después es se va a muy enfermar relativo, grave. dependiendo de la carga viral. Pero es una situación bastante compleja porque hay algunas personas también que incluso contagian de manera deliberada, y eso es súper peligroso. Hay enfermedades ITS, como usted me enseñó, enfermedades de transmisión sexual que son más latentes, digamos, que se ven más. Sí, No digo que se vean más, que haya más casos, sino que se vea como en la cara de la persona. no hay. Porque una vez estuve leyendo yo, por ejemplo, y el sífilis salían como costras. Pero esas son en etapas. La sífilis, hablemos un poquito de la sífilis. Sí, sí. La sífilis tiene 3 etapas, incluso 4 etapas. La primera etapa es la sífilis primaria, en donde se produce una lesión que se llama chancro, que es una lesión única en los genitales, que es como una lesión redonda, generalmente circular, que provoca un poco de secreción. No tiene dolor. Ya. Una lesión. Digamos como una espinilla, algo así. Un poquito más grande. Ya. Un poco más grande que una espinilla, y se nota. Pasan 2 semanas o 3 semanas y eso se quita y pasa una fase de latencia, en donde el individuo puede contagiar, pero no tiene un síntoma. Después pasamos a la sífilis secundaria, en donde la persona hace un síndrome febril y un exantema, que es como que se llena de sarpullido. Puede durar 2 semanas, 2 o 3 semanas, y se quita. Y de ahí a la sífilis terciaria pueden pasar 20 años. Los piratas, ¿tú sabes por qué tienen una pierna de palo? ¿Porque la perdían en la batalla? No, ¿Porque les daba sífilis? sí. ¿Por qué no tenían un ojo? Porque Pues, la sífilis terciaria es
La sífilis terciaria puede ser, se llaman gomas sifilíticas, que pueden dañar los huesos, pueden dañar el corazón, pueden dañar el cerebro, pueden dañar los ojos. Entonces, y en ese tiempo necesitían programas como este para educar a la población. Sí, entonces los piratas, bueno, de hecho la sífilis en algún momento causó mucho daño, si la sífilis es antiquísima. Hay una palabra que también se repite harto, es la gonorrea. La gonorrea. La gonorrea es un poco más sintomática, pero también puede ser asintomática. De hecho, la que es más sintomática de gonorrea, el que es más sintomático es el varón. La mujer a veces puede ser asintomática o con una secreción de un color característico y que se puede ver a la especuloscopía o al examen ginecológico, que en el cuello del útero sale un poco de secreción, pero puede ser poco. Pero en los hombres generalmente la gonorrea puede dar un poco más de susto porque sale más secreción desde el pene. También se habla de olores, de esencia de las personas que cambia como el pH, digamos, con esa enfermedad de transmisión sexual. O sea, no sé si el pH, pero por ejemplo puede cambiar un olor, por ejemplo la vagina tiene un olor sui generis que es un olor normal, ¿ya? Claro. Pero cuando es un olor intolerable, por ejemplo la Gardnerella vaginalis, que es un tipo de infección vaginal, puede provocar un olor a pescado, así, tal cual. Así, a las que te criaste, dijo. Claro, y a esta altura yo puedo sentir el olor, o sea, a ese sentido no nos encontramos con síntomas, pero a veces puede ser que sea portadora. ¿Hay alguna manera específica de protegerse de las enfermedades sexuales o es genérica para todas las enfermedades sexuales? O sea, ¿La protección? Mira, la protección más segura es la abstinencia. Eso es lo que te puedo decir, lo más seguro. Segundo, lo que sigue en seguridad es los métodos de barrera, ¿ya? Entonces, sí, claro, si no te vas a abstener, obviamente los métodos de barrera... ¿Cuáles son los métodos de barrera? Lo he escuchado harto eso, sí, digamos, el sí, condón claro. Y cosas así. ¿Usted nos podría especificar más? Tenemos el preservativo masculino, que es el preservativo es el original, que todos conocemos. Que todos conocemos, y el preservativo femenino. Ese para mí en lo personal es desconocido eso. Lo que pasa es que ha sido un tema porque el preservativo femenino de hecho tiene otro material. Es un preservativo que requiere de una técnica para poder ponérselo. Entonces las mujeres no han tenido mucho acceso al uso del preservativo femenino. Está poco difundido también, pero existe. Entonces, y tenemos los dispositivos de barrera, por ejemplo, las mujeres lesbianas, que uno puede tomar un preservativo, partirlo por la mitad y hacer un dispositivo de barrera, que es cortarlo y dejarlo como a lo largo, digamos, y eso puede proteger. Existen dispositivos que son para uso exclusivo, pero aquí en Chile no tenemos todavía la posibilidad ni la venta en farmacias ni distribución. Ahí hablamos un poco del acceso y la equidad. Claro, el acceso y también yo creo que la educación, porque hablamos de preservativos y yo creo que el 90% de las personas piensa al tiro en un condón. Claro, no, tenemos varios dispositivos de barrera que son desconocidos porque no han llegado a Chile o porque simplemente... ¿Y algo así como una pastilla para protegerse antes de tener relaciones, digo yo? ¿No existe nada así? Lo que pasa es que todo está en estudio. Existen algunas vacunas o algunas terapias inmunes, pero está todo en estudio. No hay nada hasta el momento que sea solamente la prevención, la educación, el uso de preservativo, la abstinencia si es que como una opción, y estar atento y ser responsable también con tu pareja, claro, con la persona con la que vas a estar. Responsabilidad afectiva. ¿Usted habla de ser fiel? No necesariamente, pero si tú vas a abrir tu pareja y vas a abrir a una relación abierta, tienes que decirle al otro o a la otra. Claro, todo es conversable. Exacto. Profesora, súper interesante el tema de hoy. Ya estamos despidiendo el programa. Quería que nos dejara un mensaje para nuestra comunidad en Quilicura, para nuestros jóvenes. Bueno, vecinas y vecinos, y especialmente a las y los adolescentes, les quiero dejar el mensaje, bueno, de la responsabilidad afectiva, que es muy importante, pero también de los derechos sexuales y los derechos que tienen ustedes también en la atención de salud. No solamente de los adolescentes chilenos, sino también de los adolescentes y de la comunidad migrante. En ese sentido tenemos la posibilidad de que puedan ser atendidos, pero tienen que acercarse a los servicios de salud. Así que ante todo, cuidarse.
Muy interesante haber conversado con la profesora Claudia Villalobos el día de hoy. Aprendimos mucho, esperamos que en la casa ustedes también hayan aprendido con nosotros. Y con esto despedimos. Salud en comunidad. Quilicura se cuida. Gracias. Consejos prácticos para una vida sexual saludable. Tu salud sexual es un derecho. Infórmate. Accede a servicios de salud y consulta con profesionales sin miedos ni prejuicios. Chequeos. Realiza controles periódicos y exámenes para detección de infecciones de transmisión sexual. Mantén hábitos saludables. Evita el tabaco, el alcohol y mantén una dieta y actividad física adecuadas. Mantén una protección activa y segura. El uso correcto del preservativo es la herramienta más efectiva para prevenir infecciones de transmisión sexual y embarazos no planificados. Busca información veraz para romper mitos y toma decisiones conscientes. Consulta a profesionales de la salud sin miedo. Habla abierta y honestamente sobre salud sexual con tu pareja, amigos o familiares. Y recuerda, ejerce tus derechos sexuales y reproductivos. Son para todas las personas, sin importar género, cultura u orientación. Salud en comunidad. Quilicura se cuida.